San Juan 6:25. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice ese: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que Jesús es el pan de vida. Y este pan sacia la mente, el cuerpo, el alma y todo nuestro ser. Y tenemos como gran ejemplo el hambre cuando no comemos
a su hora o cuando no comemos porque estamos ocupados, pero viene un hambre repentino a nuestro cuerpo. Todas las personas tienen hambre cuando no comen, absolutamente todos tenemos hambre cuando no comemos. Y ese es el gran ejemplo de cómo se siente nuestro espíritu que no tiene a Jesucristo. Nuestro espíritu está hambriento de Jesucristo. Nosotros estábamos hambrientos de Jesucristo antes de conocerlo. Teníamos esa hambre por el Señor sin conocerlo. Absolutamente todas las personas tienen un hambre, no solo de una justicia y de una paz, sino de Jesús. Nosotros estamos diseñados para alimentarnos espiritualmente y naturalmente. Y cuando estábamos bajo la ignorancia, solamente alimentábamos nuestra carne para saciar nuestro cuerpo, pero seguíamos atribulados en nuestro espíritu, tal vez con persecuciones malignas, tal vez con esas enfermedades espirituales, y nuestro cuerpo lo había adoptado como enfermedades mentales muchas veces, o físicas, pero no es más que la sequedad de nuestro espíritu. Todos tenemos hambre de Jesús. Él es el pan que da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Él es el que sacia, porque la comida sacia la carne, pero el pan, quien es Jesús, cuando comemos de Él, que es mirarle, seguirle y creerle, cuando hacemos esto, entonces estamos comiendo en el espíritu, estamos comiendo por dentro. Y así como hay una que te sacia cuando comes la comida, el alimento, así también el espíritu se sacia. Y así como te da fuerzas y te recargas con los alimentos naturales y te da energía, así igual el espíritu no solamente se alimenta, sino que se carga y se llena de energía espiritual, de poder espiritual del Espíritu Santo. Y así es como podemos ser equipo con los planes del Espíritu Santo que tiene para con nosotros y para con otros. Entonces, el arma más poderosa es el alimento espiritual, es comer a Jesús, es aprender lo que Jesús hacía y ponerlo en práctica creyendo. No es solo hacerlo sin fe, es hacerlo con fe, porque Jesucristo es el que está lleno de fe y da fe a su pueblo. La fe viene por Él y la fe es creer en Él. No es fe creyendo que voy a hacer esto, si que no es la voluntad del Señor. La fe es esto lo quiero hacer porque yo sé que es la voluntad del Señor. El Señor me está guiando a esto. O no sé si esta es la voluntad del Señor, pero yo lo hago como para el Señor. Esto es fe. Todo lo que viene relacionado para con el Señor y para darle la gloria a Él. Ya sea en todas las opciones, en las compras, en los alimentos, en el trabajo, en tu día a día, todo lo que hagas como para el Señor, dándole gracias al Padre, eso es fe. Y ponerlo por obra es hacerlo. La fe no es solamente, es decir, la relación que tenemos que tener con el Señor no es solamente de fe, que es el pensamiento, que es el creer, sino que también es la obra. Porque uno sin lo otro es muerto. La obra sin la fe es muerta, la fe sin la obra es muerta. Pero cuando hacemos equipo con el Espíritu Santo, no solamente creemos, sino que ponemos en práctica. Entonces, ¿de qué vale si venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos la prédica, pero no ponemos en práctica lo aprendido en el día a día? Si en mi conciencia he entendido que el Señor me está exhortando en estas áreas, pero luego en mi casa o con los amigos o con quien yo esté, me olvido de la prédica, no lo pongo en práctica.
nosotros no estamos siendo en verdad representantes de Jesús. Solamente somos oidores. Y por más que queremos comer del Señor, si no abrimos espiritualmente nuestra vida, ¿cómo he de comer de este pan? Y dice que murmuraban y le decían, pero nuestros padres comieron el maná y esta es la señal que Moisés era el profeta de Dios. ¿Qué señal nos trae Jesús? Las personas comúnmente quieren ver la sanidad ya, quieren ver ya la liberación, quieren ver ya el cambio, piensan que Dios lo hace y que nada ponemos nosotros por obra, ni siquiera la voluntad, ni siquiera la intención. Y Dios trabaja en equipo. Dios hace todo cuando nosotros hacemos todo. Dios pone todo de su parte cuando nosotros ponemos todo de nuestra parte. Dios tiene toda la intención con nosotros. Pero si nosotros no ponemos de la intención y no ponemos de nuestra parte, el Señor se queda ahí. Por eso es que a veces estamos estancados, porque decimos, Dios, obra en esto, dame esto, pero nosotros seguimos echados y seguimos sentados, esperando que caiga. Pero el Señor nos anima. Hay muchas partes en la Biblia que dice, ponte de pie, levántate, todavía hay camino, levántate porque tienes que ir a este lugar, tienes que seguir. El Señor nos anima a que nos levantemos para nosotros buscar el reino de los cielos y su justicia. Y si el Señor ha abierto los cielos, las compuertas de los cielos, Él también ha abierto las puertas de la tierra para sus hijos. No que van a tocar la puerta de los hombres, sino que cuando caminas en la intención de buscar lo que tú anhelas, el Señor ya te estaba esperando en ese lugar. Porque de Él era la voluntad que tú camines, que tú salgas, que tú busques, que tú vayas por esos lugares y encuentres lo que tú querías, tu anhelo. Esa es la voluntad del Señor. Porque mientras estás en el camino yendo, estás llenándote de fe, diciendo, en ese lugar yo encontraré. Porque el Señor me está hablando, el Señor me ha prometido, porque Dios me va a abrir las puertas. Y aunque parecía que estaba todo cerrado, aunque parecía que estaba todo en contra, la fe en el Señor hace que todo este camino sean las aguas y tú seas como el Señor Jesús o como Pedro que caminó en las aguas. Y no caminamos bajo la circunstancia o por lo que vemos, sino que caminamos en esa fe inquebrantable en el Señor Jesús. Que lo que Él dijo una vez, ¿por qué no ya trabajar en eso? ¿Por qué seguir esperando que pasen los meses y los años en lo que el Señor ya nos prometió? Si el Señor ya nos prometió, pongámoslos en práctica, comprando ya, siendo parte de, caminando ya en todo lo que el Señor te ha hablado. Porque nosotros a veces damos por tardanza los milagros del Señor. Y el Señor no se tarda. Él está esperando por nosotros. Y es que nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que esperarle al Señor. El Señor ya soltó el milagro desde los cielos. Él está esperando en qué momento extiende tus brazos y lo recibes. Por eso a veces oramos mal y seguimos pidiendo por lo mismo porque no lo tenemos. Y seguimos orando por lo mismo y no lo tenemos. Y lloramos y clamamos y suplicamos porque no lo tenemos. Y todo está el milagro y todo está la promesa. Pero el Señor quiere que nosotros no solamente creamos, sino que caminemos en Él. El que espera por las señales como estos que estaban murmurando y dando las señales. Porque los profetas hicieron señales. Pero ¿qué nos traes tú, Señor? Pero el Señor responde, solo tienes que creer en mí.
no tienes que esperar las señales. Tienes que creer, porque todo aquel que cree ve la gloria del Señor. Y si aún no has visto la gloria del Señor y aún no has creído y eres de los que están esperando y esperando, entonces para ti es esta prédica. Es momento que te levantes en fe y abraces el milagro que el Señor ya liberó desde los cielos. Y camines como quien camina en el final, como quien ya recibió el milagro, como nuestro padre Abraham. Él esperó, pero él ya caminaba como quien vive en el final. Y muchos se burlaban de él. Y muchos le decían, pero si ya eres anciano, pero si ya no puedes, si tu esposa es estéril. Pero él creía, no solamente que, como diciendo algún día, sino que ya recibió la promesa, él ya está con Dios, él ya recibió el milagro. Solamente nosotros esperamos que el tiempo de Dios se materialice, pero lo que espiritualmente fue entregado, espiritualmente ya fue recibido. Solo es necesario tener esa paciencia y mantenernos en la fe de que en el tiempo de Dios todo se va a materializar. Nosotros no podemos retrasar el milagro, no podemos obstruir los planes de Dios, no podemos ser fluctuantes en nuestra fe, no podemos desviarnos del camino, porque si no nosotros perderíamos. Pero nada perdemos si nos mantenemos firmes. Por eso el Señor quiere que a partir de ahora nos levantemos en fe, que dejemos los lamentos, las tristezas, la depresión, las amarguras, y que volvamos al Señor con todo el corazón, pero creyendo en Él, con todo nuestro corazón, para que Él nos dé de su alimento, que es su carne y su sangre, y seamos nosotros alimentados, y nada tendremos necesidad física, sino que todo vendrá. Porque el Señor, cuando sacia desde adentro, el Señor mueve todo afuera, para que todo se te influya a ti, para que todo se te dé a ti. Por eso que en la humildad del corazón de los hijos de Dios hay grandeza, y el Señor exalta, y el Señor sobreabunda, no en lo que le pides, sino Él añade en lo que le pides, en lo que le necesitas de Él, en lo que no le pides. Él añade más, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos conviene. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero cuando venimos al Señor creyendo con todo el corazón y le seguimos sin murmuraciones, perdonándonos unos a otros, dejando el dolor, el resentimiento, y nos abrazamos unos a otros como quien abraza al Señor Jesucristo en cada familiar, en cada amigo, en cada hermano, entonces el Señor hará con nosotros. Y cuando le pidamos en el nombre de Jesús lo que tenemos necesidad, el Señor dará sin demora. Y mientras estés orando, el Señor ya haya derramado la bendición. Mientras estés orando, o mientras lo estés pensando o anhelando, antes que lo ores, antes que lo pongas en oración, el Señor da aún más, porque el Señor es bueno. Y si una sola vez, 2, 3, o tal vez has visto 5 milagros espontáneos, creativos, pequeños, grandes, es porque tú estás destinado para ver milagros sobrenaturales y sorprendentes. Es solo que tienes que salir de esa zona de confort, tienes que salir de ese lugar de estancamiento en la mente, y tienes que comenzar a creer en un Dios no grande, sino todopoderoso,
en un Dios que viene Él a tocarte la puerta para decirte, tú eres la hija que ha estado creyendo. Él viene a tocarte la puerta a decirte, tú eres el hijo que ha permanecido fiel. Y en los tiempos de angustia me has buscado. No te has desesperado. No te has llenado de angustia. Aún en la angustia que se te sobrevenía, estaba yo. Estaba mi nombre en tu boca. Y el Señor sabe eso. Y el Señor dice que tocare la puerta, porque el Señor nos toca la puerta. Y si tú me abrieres, tu casa será salva. Si tú has probado unos cuantos del amor y de la gracia que trae el Espíritu Santo, entonces tú eres parte con el Señor. Y Él quiere prepararte como discípulo, como discípula de Cristo, no de una persona, sino de Cristo. Que tu relación vaya directa con Cristo. Y tú seas ese discípulo aquí en la tierra, que se prepara, que se alimenta con el pan, quien es Jesús, y lleno de fe, camina, impone las manos, ora, se llena de sabiduría, se llena del temor de Dios. Por eso es necesario que desechemos todo conocimiento que hemos aprendido, que se ha pegado en nuestro cuerpo, que no le agrada al Señor. Es necesario que dejemos las costumbres, las tradiciones. Es necesario que desaprendamos de todo lo malo que hemos recibido, aún aprendiendo de nuestros padres. Es necesario que nos desliguemos de las mentiras, de las chismoserías, de los pleitos y de las contiendas y todo lo que hemos visto. Que seamos esos niños hambrientos de la leche no adulterada y que el Padre está dispuesto a dar, de lactar a sus pequeños que han dicho, yo quiero volver a nacer y quiero desechar todo y quiero volver a nacer. Y el volver a nacer es que no sabemos nada y ahora hay alguien que nos enseña lo bueno, y Él es el Padre. Dice que todo aquel que conoce al Padre, que ha escuchado del Padre, aunque no le haya visto del Padre, entiende que el Padre ha enviado este pan, quien es Jesús. Y nosotros, para recibir esta vida eterna y vivir con el Padre, es necesario estar con Jesús y que Él sea más que una guía. Él sea nuestro pastor, nuestro guía, nuestro compañero, nuestro amigo. Porque Él se quiere relacionar con nosotros de una manera hermosa, sin formalidad. Él sabe cómo hablamos, cómo somos. Él sabe si somos serios o somos graciosos. Él sabe y el encanto es de Él. Y Él nos quiere dar de ese plus, quien es Él, ese encanto, quien es el Espíritu Santo de Dios. Él quiere darnos paz, alegrías. Entonces, si viene algún pensamiento en tu mente que te distrae, si viene algún pensamiento en tu mente de lucha o de pensamientos de venganza contra la otra persona que te hizo daño, es el momento para que tú comiences a reprender a todo demonio de Satanás, a todo demonio, y lo eches fuera. Porque si te convence una vez, si te hablo otra vez, te va a llegar hasta convencer y hacer nido en tu mente. Y ya no te va a dejar. Porque pasas tiempo meditando en lo que Satanás habla con voces en nuestras mentes. Pero si a la primera tú discerniste que esto que viene no es bueno, repréndelo de ti y se irá, huirá. Porque los demonios huyen en un cuerpo de luz. Y todos nosotros, en Cristo Jesús, tenemos esa autoridad para echar fuera. No es necesario
No es necesario llamar a alguien. ¿Sabes qué? Estoy pensando esto. Tú mismo y tú misma, en donde te encuentres, en donde estés. Porque así como tiene el poder para hablarte con voces en tu mente, así el Señor te ha dado a ti la autoridad que reprendas y lo eches fuera. No es necesario que entres a un nivel mayor. Tú tienes el nivel que necesitas. Con cualquier potestad, cualquier engaño que te pueda hablar, tú lo tienes en Cristo Jesús. Para ello es necesario el creer, el seguirle, el obrar conforme a sus estatutos, a sus mandatos. Y el Señor quiere esto para el pueblo: santidad y pureza. Esto quiere para el pueblo. El Señor ya nos viene hablando que está preparando a su pueblo. Ya está preparando su iglesia porque Él viene. Y si lo hemos escuchado una y otra vez, en unos pocos años va a ser como que, ¿verdad? Lo escuché hace pocas prédicas, que el Señor venía pronto. Porque el tiempo pasa pero volando. Y los días se acortan. Y escrito está que en los postreros días del tiempo el Señor lo acortará para que no todo se pierda, sino hasta los escogidos serán engañados. Por eso el Señor acortará. Y si el Señor está cortando el tiempo, está acelerando el tiempo, permitiendo que la élite avance, que los gobernadores de este mundo de las tinieblas avancen y trabajen para que se acorte el tiempo, porque es la voluntad del Señor y esta es la ira del Señor, esta es la copa que ha sido derramada. ¿Se acuerdan el sábado pasado que estábamos hablando sobre los ríos, sobre las lluvias y sobre los mares? Y fue un sábado y el domingo, el lunes comenzaron con los ríos. Y eso estaba hablado por los profetas y lo leímos. Y ahora vemos el alza de los ríos, las quebradas, cómo se está inundando, que las calles están bloqueadas, y los accidentes que están ocurriendo, y las muertes de personas. Y ayer leía Job, y hablaba que el Señor permite esto, porque de Él es la voluntad, Él es el soplo, dice, del viento. El viento es el soplo del Señor. Y así como las gotas de agua que suben a las nubes y luego las nubes destilan las lluvias, el Señor es el que hace todo esto. Hace que venga el viento de un lugar y la tormenta de otro lugar. Es el Señor que permite. El Señor permite todo esto que está ocurriendo. En estos tiempos tenemos que estar preparados, comiendo del pan y bebiendo de la sangre que es Jesús. Porque Pablo nos enseñaba que el día de la venida del Señor nadie sabe, pero Él enseñaba que aunque estemos muriendo por fuera, por dentro estamos vivificándonos más. Todos estamos cada día muriendo, pero ¿quién se está vivificando por dentro? Para aquellos que están buscando a Dios y vivificándose por dentro, son aquellos que están limpiando sus ropas. Son aquellos que anhelan ser aquellos que se juntarán con la adoración celestial. Mientras el Señor les señala, estos son los que en la tribulación no se dejaron marcar. Estos somos nosotros el pueblo. Y si tenemos unos años, unos meses o unos días, solamente Cristo lo sabe, para prepararnos, ¿quién se pone en primera fila al decir: yo estoy con el Señor y me alinearé para vivir eternamente con Él? Por eso cada día de nuestras vidas, tenemos que poner en práctica. Como yo quisiera adorar en el cielo, adoraré aquí en la tierra. Con ese mismo anhelo, fervor,